de su sueldo. Esas son algunas de las cosas que, por supuesto, se plantean esta mañana. Hay investigaciones que leer entonces de Prensa Libre. Otros temas nacionales, vuelta de página, pues tenemos este titular que ya ponemos en pantalla y que compartimos con ustedes. Escuelas aún sin reconstrucción, edificios educativos dañados por sismo. Lista de planteles educativos dañados sigue en aumento. Y en fotografía vemos a estudiantes del caserío El Quetzal en San Pablo, San Marcos, quienes reciben clases a la intemperie, lo mismo que sucede en Santa Rosa, en El Jícaro y en San Marcos. El trámite tarda mucho, dicen. Seguimos con la información, casi las 6 de la mañana, acto público, se tiñe de naranja, van a rehabilitar ruta en Santa Rosa. Alcalde y ministro Sinibaldi abogan por continuidad y es que efectivamente, si no fuera por la llegada del presidente Otto Pérez y el ministro de Comunicaciones, un acto en Nueva Santa Rosa se hubiera tratado de un mitin político cuyos colores naranja y blanco prevalecieron en el desarrollo de la actividad. Esto es lo que esta mañana nos está planteando esta edición de Prensa Libre y nosotros vamos a ir a los titulares de la información del espectáculo porque Alejandro tiene varios temas que compartir esta mañana con nosotros. Vamos con él. Adelante, Alejandro, con la información. Noticias del mundo del espectáculo, adelante. Efectivamente, compañeros, muchas gracias. Vamos a hablar de Joan Sebastián, el rey del jaripeo en México, y cómo tuvo que suspender un evento, un concierto este fin de semana en su país, precisamente porque sufrió un golpe de calor y tuvo que retirarse. Recordemos que el estado de salud de Joan Sebastián es delicado por 2 recaídas que ha tenido con cáncer y por eso es que llama tanto la atención cuando pues algún tipo de información con relación a su salud, pues hace que suceda este tipo de cosas, que suspenda un concierto, por ejemplo. Y hablamos también en otros temas, vamos a cambiar radicalmente de tema de Katy Perry y cómo dice que está dispuesta a ser de los Illuminati, que dice que la están acusando con toda esta simbología que ha utilizado en algunos de sus videos y dice, sí, no me importaría formar parte del grupo, como burlándose, obviamente, de esta situación, ya que le parece realmente absurda. Son las 6:01 y lo hablamos más adelante cuando hablemos del mundo del espectáculo. Gracias, Alejandro, y son muchos los títulos que tenemos esta mañana para repasar. Vamos con María René para que nos cuente qué noticias tendremos más adelante. Titulares de esta jornada. Claro que sí, a continuación vamos a empezar a repasar aquellas noticias que destacan en este inicio de semana. Y hoy se reanuda la atención en las consultas externas y las operaciones programadas en el Hospital Roosevelt luego del paro realizado por médicos a raíz de la falta de insumos y material quirúrgico. 900 tipos de medicamentos se encontraban en cero abastecimiento. Las fuerzas de seguridad de Guatemala y México rescatan a 2 menores de edad. Una de ellas fue encontrada en el parque de Páramos en Chimaltenango. Es de origen hondureño y fue abandonada por un traficante de blancas. La otra es una guatemalteca rescatada en Chiapas. Continúan las investigaciones para conocer por qué un joven adolescente decidió, al parecer, suicidarse en su celda en el Centro Correccional Las Gaviotas. El adolescente purgaba una sanción de 3 años por el asesinato de 2 hermanas que estudiaban en el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica. Ser trabajador del servicio de transporte público se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas de Guatemala. Del 1 de enero al 25 de julio de este año, las cifras oficiales que maneja el defensor de los usuarios de transporte público revela 200 asesinatos. Existe preocupación entre pobladores y agricultores de 10 departamentos, principalmente del oriente del país, a raíz de la sequía que afectó a los cultivos de maíz y frijol. El presidente Otto Pérez analiza si es necesario declarar estado de calamidad. Y hoy inician formalmente las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Las mujeres manifiestan importancia de esta actividad a través de una maratón de lactancia que buscan que se conozca la importancia de esta actividad. Un grupo de guatemaltecos realiza una caminata a favor de Israel, solicitan la paz en el conflicto que se vive en la Franja de Gaza y también manifiestan su derecho a la defensa, mientras Israel declara 7 horas de cese al fuego en la Franja de Gaza. En Noticias del Mundo, estas son las impresionantes imágenes que muestran cómo un fuerte sismo de 6.1 grados sacude la región de Yunnan en China. Por ahora se contabilizan más de 381 muertos y más de 12.000 viviendas destruidas. Y en Brasil también conocemos impactantes imágenes del nuevo templo de Salomón. Esta es una réplica construida en Brasil por parte de la Iglesia Universal del Reino de Dios. El costo de este megatemplo asciende a unos $300 millones.
La pregunta del día aparece en pantalla y la ponemos para que usted a través de las redes sociales pueda empezar a, bueno ya, comentarnos lo que quiera. ¿Cómo cataloga hasta el momento el trabajo de la comisión de postulación que elegirá a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones? Queremos escuchar sus comentarios. Ingrese a Facebook, Viva la Mañana-Medio Guatevisión y escriba allí qué es lo que piensa al respecto. Y justamente comenzamos con el repaso informativo porque esta mañana se reanudan los servicios en el Hospital Roosevelt. Autoridades anunciaron que a partir de las 6 de la mañana las consultas externas y otros servicios regresan a la normalidad después de 10 días de mantener suspendidos justamente estos servicios. Debemos recordar que el pasado 23 de julio la Junta Directiva del Hospital Roosevelt denunciaba la falta de insumos y material médico quirúrgico. La situación afectó a los pacientes que acuden a este centro, que es un referente nacional. El viernes se llegó al acuerdo de abastecer en un 75% a las salas médicas y el director, el doctor Carlos Armando Soto, se comprometía justamente a que este abastecimiento se diera de manera constante para todo el hospital y no caer justamente en una realidad que puede ser bastante delicada si lo analizamos desde el punto de vista de la cantidad de personas que asisten a este sitio. Así que, confirmado, a partir de hoy entonces se reanudan las actividades después del abastecimiento en este hospital. Y nosotros damos una vuelta de página hablando de este tema también con Mónico Bando, que está en el lugar de los hechos. Y te escuchamos, Mónica, buenos días, bienvenida. Ahí está nuestra compañera. Seguimos ampliando esta primera información. Compañeros, nosotros ya estamos informándoles desde el Hospital Roosevelt, en donde pues ya se ha oído la noticia de que se van a retornar los servicios normales en la consulta externa del Hospital Roosevelt. Como estamos observando, desde las 5:30 de la mañana las personas vienen para que los atiendan a este lugar. Nos estaban indicando que a las 7 de la mañana llegan las enfermeras, quienes poco a poco dejan pasar a cada uno de los pacientes. Asimismo, a las 8 de la mañana se reúnen los médicos y doctores para analizar el caso de cada uno de los pacientes y poder trasladarlos a donde corresponde o iniciar a atenderlos. Asimismo, se sabe que las operaciones, algunas cirugías que pudieran haber quedado detenidas por la falta de insumos que existía en este hospital, pues han sido nuevamente retomadas o serán retomadas hoy después del anuncio, el acuerdo al que se ha llegado por parte del director y de los médicos del Hospital Roosevelt. Vamos a ver si logramos conversar con algunas personas. Muy buenos días, señor. Queríamos preguntarle, señora, si ha venido en otras ocasiones o esta es la primera vez que llega al Hospital Roosevelt. Ya he venido otras veces. ¿Y cómo ha estado la atención? Pues más o menos bien, sí. ¿No ha sido trasladada por el problema de medicamentos? No, siempre que he venido no han habido estos problemas que han habido ahorita últimamente. Sí, pues ahora con cita vengo, no sé qué nos van a decir, si nos van a atender o qué va a pasar. Sí. Vale, señora. Bueno, entonces escuchamos a uno de los pacientes. Hoy se espera se retomen las actividades normales en el Hospital Roosevelt después de que se ha anunciado que ya hay algunos medicamentos que podrían abastecer por el momento este hospital. Este es nuestro informe, nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias. Entonces, había mucha preocupación, son muchas las personas que utilizan este hospital. Y por eso desde muy temprano ya están allí esperando ser atendidos y tenemos más detalles al respecto. La siguiente llamada telefónica. Bueno, y saludamos esta mañana a Mariela Heredia, vocera del hospital. Buenos días, Mariela, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, ya con esta noticia, cuando hablamos de que se restablece la normalidad de las actividades, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Qué le decimos a los usuarios que nos están viendo esta mañana? La escuchamos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde el día de hoy, en el Hospital Roosevelt se inicia a atender con regularidad la consulta externa para toda la población guatemalteca. Les queremos comentar que ya estamos implementando un nuevo sistema para poder evitar nuevamente que pase esto que nos pasó, ¿verdad? Y dejamos de atender por una semana. Así que desde el día de hoy ya están todos los servicios activos y pueden llegar a sus consultas. ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente que a partir de hoy empieza a asistir? ¿Lo puede hacer con absoluta normalidad, como lo hacía antes de que se diera esta situación del desabastecimiento de insumos? Cuéntenos, por favor. La mayoría de personas se les reprogramó la cita, entonces las recomendaciones pues a las que se les reprogramaron las citas es que
lleguen el día que se les asignó la cita, y a las que no han llegado porque no pudieron ir y por la falta de atención, entonces les recomendamos que lleguen para que les puedan asignar una nueva cita, o también asistir al periférico del Hospital Roosevelt, que son 4 centros de salud, en que encontramos en Fraijanes, zona 11, Villa Canales y Primera de Julio. Por último, entonces, queda, para ser totalmente claros, restablecidos el tema en el área de cirugías menores, de consulta externa, es decir, aquellos espacios que seguramente son los más requeridos en cuanto a servicio de los usuarios, ¿quedan totalmente normalizados a partir de hoy? Claro que sí, está disponible, las cirugías también se están iniciando a realizar, y pues ahí los esperamos. Bueno, muchas gracias, Mariela Heredia, vocera del Hospital Roosevelt, quien nos informa entonces la situación en este lugar. Hemos tenido la noticia también desde el lugar de los hechos con nuestra compañera Mónica Obando. A partir de hoy entonces las actividades arrancan normalmente en el Roosevelt. Nosotros damos una vuelta de página y Anissa, tenemos noticias también para compartir. Así es, tenemos que cambiar de tema, y es que las fuerzas de seguridad rescataron a una adolescente hondureña que fue abandonada por un coyote o traficante de personas que la dejó tirada en Chimaltenango. Se trata de una menor de 16 años de origen hondureño que deambulaba por las calles del Parque Central de Parramos, esto en Chimaltenango, a unos 52 kilómetros de la capital. La policía informó que la jovencita fue entregada a la Procuraduría General de la Nación y posteriormente a su progenitora en la frontera entre Guatemala y Honduras. Las autoridades hondureñas habían emitido una alerta el pasado 23 de julio por la desaparición de la niña y presumían que se había dirigido hacia Costa Rica, pero al no poder ingresar al territorio costarricense probó hacer la travesía hacia Estados Unidos, pero fue abandonada en territorio guatemalteco. En otros hechos, una menor de edad guatemalteca fue rescatada en México cuando era esclavizada en un bar llamado Coco Loco. Esto en Comitán de Domínguez, Chiapas, México. La joven fue trasladada a un albergue especializado para su atención integral. Bueno, y justamente al respecto del tema de los migrantes, el presidente Otto Pérez, quien ha escrito para el periódico británico The Guardian como columnista ocasional, esta vez decidió tocar el tema de las migraciones de menores hacia Estados Unidos, haciendo un análisis sobre los factores estructurales que han hecho que se incrementen las cifras. En su columna, el presidente hacía referencia a la Guerra Fría y a la guerra contra las drogas como factores estructurales que explicarían por qué Guatemala no ha podido ser capaz de ampliar los servicios sociales y las oportunidades económicas, afirmando además que si todo el dinero y las armas utilizadas en las guerras se hubieran invertido en rubros como educación, salud y empleo, las cifras serían diferentes en la actualidad. El presidente también ha resaltado en su columna que la gente migra para obtener empleos mejor remunerados, afirmando además que los guatemaltecos buscan una oportunidad para poderse quedar trabajando legalmente en Estados Unidos por periodos de 6 meses, pero esta propuesta resulta ser inviable e imposible. Pérez Molina cierra su artículo afirmando que los menores de edad no son delincuentes, sino víctimas de redes de tráfico de las personas. Y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, realizó el recorrido de los migrantes para constatar los vejámenes de los que son objeto los migrantes, en su mayoría menores de edad, que son enviados sin compañía de un adulto. El Procurador llegó a la Casa del Migrante en Saltillo, México, y fue recibido por 150 migrantes y también el representante de la Oficina de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Él justamente estuvo realizando un recorrido y constató que se violan a hombres y mujeres por igual y que son tratados, según sus palabras, como animales, sin respetar sus derechos humanos. Bueno, siguiendo con la información, el cuerpo de Eduardo Martínez Hernández, de 16 años, fue encontrado colgado de una celda, esto en el correccional de menores Las Gaviotas. El adolescente fue sancionado a 5 años de privación de libertad por el asesinato de las hermanas Oscar Pérez, estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica. Ahora el Ministerio Público está investigando la muerte del adolescente, que ocurría el pasado sábado debido a que Martínez Hernández ayudó a esclarecer el caso contra las adolescentes. Se le redujo la sanción a 3 años y medio y el incidente causó revuelo en los familiares de los adolescentes en conflicto con la ley, quienes a las afueras del centro correccional solicitaban ver a sus familiares detenidos. Algunos de los familiares justamente manifestaban en contra de los supuestos vejámenes que, bueno, según dicen ellos, se cometen contra los menores. Vamos a escuchar a Patricia Medrano, familiar de uno de los detenidos. O sea, que ellos cierto cometieron un delito, pero no es el trato que